Hola a todos. Hoy vamos a desgranar una publicación científica que no solo fue un error, sino que provocó una crisis de salud pública que, increíblemente, todavía notamos hoy. Vamos a meternos de lleno en una historia de engaño que hizo temblar la confianza de la gente en la ciencia. Esta es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un solo artículo, uno, tuviera un impacto tan devastador y tan largo? Bueno, para entenderlo tenemos que viajar atrás en el tiempo, a 1998. Y hay que decirlo, el mundo no estaba ni de lejos preparado para el golpe que se le venía encima. Vale, pues vamos al lío. Nos situamos a finales de los 90. En esa época, la confianza en la medicina era altísima, pero una publicación estaba a punto de plantar una semilla de duda que lo iba a cambiar absolutamente todo. Y aquí tenemos una de las claves de por qué todo explotó. El estudio no se publicó en un blog cualquiera, no. Apareció en The Lancet, que es, vamos, como la Champions League de las revistas médicas. Si algo sale en The Lancet, la comunidad médica y el público en general se lo toman muy en serio. Le dio un sello de credibilidad al instante. Y esta fue la bomba. El estudio, liderado por un tal Andrew Wakefield, soltaba que podría haber una conexión entre la vacuna triple vírica, la que nos ponen a todos de pequeños para el sarampión, las paperas y la rubiola, y el autismo. Y lo más fuerte es que basó todo esto en un estudio de solo 12 niños. 12. Una muestra diminuta, pero el pánico que generó fue gigantesco. Pero claro, una afirmación de ese calibre no podía pasar desapercibida. La comunidad científica, que por naturaleza es escéptica, empezó a mirar ese estudio con lupa. Y, como era de esperar, no tardaron en encontrarle las costuras. Empezaron a surgir grietas, dudas muy serias sobre si aquello era ciencia de verdad. Ahora fijaos en esto, porque es increíble. Desde que se publicó el artículo hasta que la revista lo retiró por completo, pasaron 12 años. 12. Una década entera en la que esa desinformación estuvo circulando libremente, sin que la fuente original dijera de forma clara y rotunda: «Oigan, que nos equivocamos, esto no es válido». Y esta frase de la propia revista es demoledora. No dijeron «hubo un error» o «la interpretación fue incorrecta», no. La palabra que usaron fue «manipulados». Y esto lo cambia todo, porque ya no hablamos de ciencia mal hecha, hablamos de un fraude en toda regla. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se destapó todo el pastel? Pues fueron periodistas de investigación y otros científicos los que empezaron a tirar del hilo, y lo que encontraron fue un desastre ético por los 4 costados. La investigación descubrió como mínimo estas 4 barbaridades. Vamos a verlas una por una, porque lo alucinante es que cualquiera de ellas por sí sola ya habría sido motivo más que suficiente para invalidar el estudio por completo. Empezamos por la más gorda, la fabricación de datos. Se descubrió que los historiales médicos de los niños estaban alterados, o sea, se cambiaron los hechos para que encajaran con la conclusión que el investigador quería demostrar. Esto es, simple y llanamente, lo contrario a hacer ciencia. La segunda falta grave tiene que ver con la honestidad. Y antes de contar lo que pasó, recordemos que es un conflicto de intereses. Pues básicamente es cuando un investigador tiene intereses personales, casi siempre económicos, que podrían, digamos, contaminar su trabajo y hacer que no sea objetivo. Pues bien, bingo, justo esto es lo que pasó. Salió a la luz que Wakefield había cobrado un dineral de unos abogados que estaban precisamente preparando demandas contra los fabricantes de vacunas. Y claro, este pequeño detalle se le olvidó contarlo. Ocultó un conflicto de intereses clarísimos que dejaba ver un motivo muy potente para atacar a las vacunas. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a las consecuencias en el mundo real. Porque este fraude, por desgracia, no se quedó en las páginas de una revista científica. Su impacto ha sido y sigue siendo tremendo. Esta comparativa lo dice todo. Antes del 98, la gente confiaba en las vacunas. Las veíamos como uno de los grandes logros de la humanidad. Pero después del estudio de Wakefield, esa confianza se rompió. Se plantó una semilla de miedo que ha sido muy difícil de arrancar y que ha provocado caídas en la vacunación y el regreso de enfermedades que creíamos ya superadas. A nivel profesional, el final de la historia fue contundente. The Lancet retiró el artículo para siempre. A Andrew Wakefield le quitaron la licencia de médico. Y, lo más importante para la ciencia, jamás nadie ha podido replicar sus resultados. Esa es la prueba definitiva de que aquello no tenía ninguna validez. Y aunque todo esto pasó justo antes de la explosión de las redes sociales, nos deja lecciones súper importantes para hoy, una época en la que una mentira puede dar la vuelta al mundo en minutos.
Entonces, ¿qué podemos aprender para que algo así no se repita? Pues la comunidad científica propone varias cosas clave: más formación en ética para los investigadores, exigir que los conflictos de intereses se declaren de forma clara y se puedan comprobar, que los comités de supervisión tengan más poder y, sobre todo, comunicar la ciencia de una forma mucho más responsable. Y con esta reflexión cerramos. El caso Wakefield no es solo una historia de un fraude del pasado, es un recordatorio brutal de lo frágil que es la confianza y de la responsabilidad enorme que tenemos todos al compartir información. La pregunta de cómo defendemos la verdad científica en un mundo lleno de ruido, hoy es más importante que nunca.